Encuentren todos bien. Yo ya tengo aquí en mi reloj las 6:05. A ver si hacemos rendir el ratico. Les pregunto si les quedó alguna inquietud sobre el tema de la porción conyugal que vimos la semana pasada y antepasada. ¿Les quedó alguna inquietud? ¿Me están escuchando, compañeros? Profe, yo creo que, yo creo que me quedó claro. Usted había dejado, profe, un ejercicio, pero es que en ese ejercicio, yo no sé si fue que yo no tomé el valor del patrimonio, de pronto como fue a lo último, usted no lo dio. Entonces, no sé si puedo, si lo comparto Sí, claro, y lo compártalo, revisa, profe. compártalo para que lo resolvamos y aprovechemos si quedó alguna duda. Eso se trata de complementar el tema si alguien tiene alguna inquietud sobre el mismo. Bien pueda ser ahí. Regálame un momentico, profe, yo miro si puedo compartirlo, es que no sé acá cómo es. Yo miro, creo que puedo examinar. Ay, profe, no sé cómo, o yo se los voy a mandar se los mando al WhatsApp, profe, al No, grupo. léalo, Ah, bueno. vaya leyéndolo y así Bueno, salimos más dice fácil. que Ana y Jaime cónyuges fallecieron en el 2015, le sobrevivieron 3 hermanos carnales y un hermano medio y su cónyuge. Había estado disponiendo que el 85% de su patrimonio se lo dejaba a su tía Lucía. El cónyuge sobreviviente repudió su herencia quedando totalmente pobre, hacer porción conyugal completa. Entonces yo tomé como patrimonio 800 millones. Entonces el ejercicio lo hice así, bueno, 800 millones. Luego para sacar la porción conyugal completa, debo dividir 800 millones en 4, Sí, porque aquí está en el tercer orden hereditario. sí, señora. Entonces, eso da 200 millones. Luego el activo líquido partible sería los 800 menos los 200, me da 600 millones. Luego Sí, dice que le da el 85% a su tía, eso da 510 millones para la tía y sobran 90 millones que se tramitan por la sucesión intestada porque no dijo a quién se le dejaba. Y de sí. esos, a los hermanos medios les toca, se cuentan por uno y los hermanos carnales por dos. Entonces al hermano medio le toca 12 millones, 857,143 y a cada hermano carnal 25,714,286. Así se hace el ejercicio. Ah, Así bueno, está el perfecto. ejercicio. El ejercicio está bien hecho porque mire que como ella repudió, entonces la dejamos totalmente pobre. Entonces usted cogió el patrimonio bruto de la herencia, le aplicó la fórmula que establece el legislador, lo dividió por 4, el resultado le dio la porción conyugal completa, como es pasivo, se lo restó al activo bruto para que le diera el activo líquido partible y sobre ese activo líquido partible se ubicó en el tercer orden en la parte intestada y en la parte testada respetó la voluntad del testador que podía testar ese porcentaje porque a partir del tercer orden todo el patrimonio es de libre disposición. Quedó bien, Zeneida. No sé si todos los otros tuvieron la oportunidad de hacer el ejercicio. Si les quedó alguna duda, los escucho, compañeros. Es que no hay sino 12 personas y son casi 40. Bueno, yo voy a continuar porque faltan unos temitas importantes que no puedo dejar en el tintero. En derecho sucesoral se nos habla del derecho de representación, del derecho de transmisión. Los que vieron intestada conmigo el semestre pasado tuvieron la oportunidad de mirar lo que es la representación y la transmisión. Pregunto, si algunos de ustedes están viendo a la par la intestada con otro docente, ya hablaron de representación y de transmisión, ya tienen claro en qué consisten estos derechos.
¿Me están escuchando, compañeros? ¿Todos tienen claro lo que es la representación y la transmisión? Profe, para mí el concepto de transmisión no es tan claro. Bueno, entonces voy a hablar de otro derecho en la parte inicial y finalizo pues repasando lo que es transmisión y representación. Bueno, entonces retomando, hay varios derechos. Está el derecho de representación, el derecho de transmisión, el derecho de acrecimiento y el de sustitución. Repito, representación, transmisión, acrecimiento y sustitución. Como nosotros estamos hablando de sucesión testada, el acrecimiento y la sustitución son unos derechos o figuras exclusivas de la sucesión testada. Repito, acrecimiento y sustitución son exclusivos de sucesión testada, es decir, solamente operan cuando hay un testamento. Algunos tratadistas, entre ellos está, por ejemplo, Mariano Aguado, Eustorgio Mariano Aguado, en su libro de sucesiones, él considera que son formas indirectas de heredar. Él dice, en una sucesión se hereda directamente o por cabezas, que ustedes ya saben en qué caso opera, pero también sostiene que a través del derecho de representación, de transmisión, del acrecimiento y de la sustitución, pues quien hereda entra a hacerlo en forma indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque tuvo que haber acontecido u ocurrido algo para que esa persona pudiera haber heredado a través de cualquiera de estos 4 derechos. Vamos entonces a hablar en primera instancia del derecho de acrecer o del acrecimiento. Este derecho está consagrado en el Código Civil a partir del artículo 1206 y siguientes. Alguien que por favor le quiera dar una leidita al artículo 1206 para yo empezar pues a desmenuzar el concepto. 1206, alguien que por favor lo quiera leer. Los escucho, compañeros, tengan por favor el código a la mano. Profe, 1206 dice, destinado un mismo objeto a 2 o más asignatarios, la porción de uno de ellos que por falta de este se junta a las porciones de los otros. Se dice acrecer a ellas. ¿Qué entendiste, Luceneida, ahí? Si me vas a poner un ejemplo para pues explicar lo que leíste, ¿qué entendiste? Profe, como si, por ejemplo, faltara un hermano dentro, o sea, estuviera una sucesión y faltara un hermano y la porción de ese hermano se sumara a la de los otros. No es sé. Es parecido, pero no es parecido, tienes la idea, pero no es exactamente el concepto al que me refiero. Entonces, el acrecimiento, repito, solamente opera en la sucesión testada. Entonces, el primer requisito para que podamos hablar de acrecimiento es que exista un testamento. El otro requisito es que en ese testamento se le deje un mismo objeto. Cuando el legislador habla de objeto, se refiere a asignación. Es decir, que yo en el testamento le deje un mismo bien mínimo a 2 o más personas. Otro requisito es que no haya prohibido expresamente en el testamento el derecho de acrecimiento. Otro requisito es que no opere el derecho de transmisión. ¿Por qué? Porque la transmisión excluye el acrecimiento. Otro requisito es que uno de los coasignatarios designados en el testamento falte. Entonces su cuota va a crecer o va a aumentar la del otro asignatario.
Cuando la ley dice que uno de los coasignatarios falte, puede ocurrir bien por premuerte, es decir, cuando el asignatario que faltó falleció primero que el testador, o porque repudió esa cuota de la herencia, o porque lo declararon indigno, o porque esa asignación se le dejó bajo condición suspensiva y la condición falló, es decir, no se cumplió. Voy a ir poniendo un ejemplo porque yo sé que así me van a ir entendiendo mejor. Yo en mi testamento dispuse que le dejaba la finca La Bonita a Luz Zeneida y a Juliet Paola. Entonces, miren, primero que todo, requisito 1, hay un testamento. Requisito 2, estoy designando más de un asignatario. Requisito 3, les estoy dejando a ambos o a ambas el mismo objeto, la misma asignación. Les estoy dejando la finca. ¿Qué pasa? Si una de ellas, por ejemplo, repudia o fallece antes que yo, o la declaran indigna, o yo le dejo la finca a Zeneida y digo, le dejo la finca con la condición de que se gradúe de abogada y no se cumplió la condición, entonces en ese caso la cuota de Zeneida va a incrementar la cuota de Juliet Paola. Por eso se llama acrecimiento. ¿Está quedando claro hasta el momento o alguna duda? Profe, o sea que de alguna manera se le abona como al otro la parte que dejó Claro. se le abona. Bueno. Claro, es que... Y otra pregunta sí. Es que cuando dice los requisitos, dijiste que no opere el qué. Que no opere el derecho de transmisión. Me explico. Si yo digo que le dejo la finca La Bonita a María y a Juan, y María fallece después que yo que soy la testadora, María fallece despuesito que yo, acuérdense los requisitos de la transmisión, que el segundo causante fallezca después que el primer causante sin haber ejercido el derecho de opción. Entonces María, que es una legataria en este caso, acuérdense que la transmisión opera en materia de legados, María falleció a los 3 meses de haber fallecido yo y no alcanzó a ejercer el derecho de opción. Ahí su cuota, si ella dejó algún heredero, su cuota no va a crecer en favor de la otra asignataria, sino que su cuota en la finca va a pasar a los herederos de María. Por eso repito, uno de los requisitos es que no haya transmisión, porque si hay transmisión, esta excluye el acrecimiento, lógico. Al pasar a uno de los herederos de María, entonces esa cuota no va a crecer en favor del otro asignatario. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta en este punto? ¿Está quedando claro? Sí, profe, muy claro. Bueno, el otro requisito es que no haya sustitución. Aquí hago un paréntesis porque todavía no hemos hablado de la sustitución. La sustitución es otro derecho exclusivo de la sucesión testada. A grandes rasgos les doy la noción, porque luego tengo que hablar pues más a fondo sobre este tema. ¿Qué es sustituir? ¿Qué sustitución en materia testamentaria es? Yo en el testamento le dejo una asignación a una persona y le nombro un sustituto para que éste recoja esa asignación en el evento en que el asignatario principal no quiera o no pueda reclamar esa herencia o ese legado. Ejemplo, dije en el testamento que le dejaba la finca La Bonita a mi prima Cristina, Si mi prima Cristina es muy pinchada y repudia, o si mi prima Cristina fallece antes que yo,
o si mi prima Cristina la declaran indigna y yo no le nombré un asignatario sustituto, esa finca finalmente se va a tener que repartir o distribuir o adjudicar según las reglas de la sucesión intestada. Pero si yo dije, le dejo la finca La Bonita a mi prima Cristina, si por cualquier circunstancia ella no quiere o no puede aceptar esa asignación, por ejemplo, falleció antes que yo, por ejemplo, la declararon indigna, pues va a ser sustituta mi prima Teresa. Entonces, miren, cuando hay sustitución, es importante la sustitución porque con este derecho se impide que el bien finalmente termine siendo repartido de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada. Y cuando alguien vaya a hacer un testamento o ustedes mismos, es recomendable sugerir esta figura. Les cuento. Hace 2 años, unas familiares mías, primas lejanas, ya de edad avanzada, 2 o 3 hermanas, vivieron juntas, nunca se casaron, entonces cada una pues me buscó mi asesoría en el sentido de que cada una quería testar en favor de la otra. Pues lógico, hermanas y se han acompañado todo el tiempo. Ellas tienen muchos sobrinos. Entonces, como ellas tienen ya una edad avanzada, inclusive una de ellas ya falleció, yo les sugerí, les dije, bueno, en caso de que usted le deja todo su patrimonio a su hermana, pero considere que si su hermana de pronto fallece antes que usted y no le da tiempo para cambiar el testamento, para revocarlo, piense en la posibilidad de si les interesa nombrar un asignatario sustituto. No sé, alguna persona que se haya manejado bien con ustedes, de pronto de todos los sobrinos que tienen, o una entidad de beneficencia, en fin, eso ya es muy personal. Entonces a ellas les sonó lo que yo les dije, pero yo fui la que se los tuve que decir, porque es que el cliente que va a saber una situación de estas. Entonces, ¿cómo hicimos los testamentos? Sí, yo le dejo todo a mi hermana, pero si mi hermana fallece antes que yo, o por cualquier circunstancia no puede recoger lo que yo le dejo, sencillamente ese bien o toda la herencia va a terminar finalmente en manos de la parroquia tal o del asilo tal o de fulanito de tal. Entonces, perdón, miren la importancia de la sustitución. Es con la finalidad, repito, de que si el asignatario principal no quiere o no puede reclamar esa asignación, pues esta pase a manos de un sustituto y no se tenga que repartir ese bien de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada. ¿Quedó clara la sustitución entonces? Profe, esa sustitución tiene que ser plasmada por el testador. Sí, señor. Sí, señor. La sustitución nunca se presume. Tiene que estar expresamente en el testamento. Por eso es un derecho o una figura exclusiva de la sucesión testada. No puede haber sustitución si usted no lo dijo, Carlos, expresamente en el testamento. ¿Listo? Bueno. Entonces, volviendo al cuento, la sustitución excluye el acrecimiento. Y les voy a poner el ejemplo. La finca La Bonita para mis primas Adriana y Estela. Así lo dije en el testamento. Mi finca La Bonita para mis primas Adriana y Estela. Pero coloqué, si mi prima Estela por cualquier circunstancia no puede o no quiere reclamar su porcentaje, la va a sustituir su hijo Esteban, por decir algo. Entonces, si esa prima mía fallece antes que yo, o repudia o la declaran indigna, ya esa cuota no va a crecer en favor de la otra prima. ¿Por qué? Porque le nombré un asignatario sustituto. Esa cuota va a pasar a manos del asignatario sustituto. Entonces, repito, la sustitución también excluye el acrecimiento. ¿Les quedó claro el ejemplo, compañeros?
¿Quedó claro o hay alguna duda? Claro, profe. Señor. Bueno, entre herederos de diferentes cuotas o entre legatarios de diferentes cuotas, hago un paréntesis, cuando hablo de heredero, me refiero a heredero testamentario. Ustedes ya saben en qué caso se habla de heredero testamentario. Repitámoslo, alguien que lo quiera recordar. Por testamento nombro heredero testamentario, ¿en qué caso? Son 3. Díganmelos, porfa. ¿Quién lo recuerda? Es universal. Universal, Cuota, sí. De cuota y no me acuerdo el otro. de remanentes. Ah, de sí, remanentes. Entonces, miren, el acrecimiento no solamente opera frente a legados, que yo deje una asignación a título singular, la casa tal, el carro tal, tal dinero, tanto dinero, no. También puede ser que yo en mi testamento haya dicho, le dejo todo mi patrimonio, instituyo como herederos universales a Pedro y a Juan, perfectamente. Si Pedro falta por cualquiera de los motivos que ya les expliqué, y no hay transmisión ni hay sustitución, esa cuota de casi toda esa herencia va a crecer, ese resto va a crecer en favor del otro asignatario. Les estaba diciendo que entre asignatarios testamentarios de diferentes cuotas sobre un mismo objeto no cabe el acrecimiento. Y voy a poner un ejemplo. Si yo digo que dejo el 50% de la finca La Bonita a Zeneida y el otro 50% de la misma finca a Jessica Aguilar, ahí estoy dejándole por aparte una cuota de un tanto a la una y otra cuota a la otra. El legislador toma la cuota de cada una como si fuera una asignación o un objeto diferente. Entonces, si una de las dos falta por cualquier circunstancia, el 50% de ella no puede acrecer en favor de la otra. ¿Por qué? Porque cada cuota, repito, se tiene como un objeto diferente. Entonces, entre asignatarios de diferentes cuotas no opera el acrecimiento. Operaría si yo dijera, el 50% de la finca La Bonita se la dejo a Carlos Arturo y a Jessica, pero me estoy refiriendo al mismo objeto, a la misma cuota. Ahí, si Carlos Arturo por cualquier circunstancia no puede recoger su cuota, ahí esa parte sí acrecería, aumentaría la de la otra persona, pero estoy refiriéndome a la misma cuota. Si son asignatarios de diferente cuota, no hay acrecimiento, repito, porque para el legislador cada cuota se tiene como un objeto diferente. Y para que haya crecimiento, tiene que ser que se deje el mismo objeto mínimo a 2 o más personas. ¿Está quedando claro? ¿Hay alguna duda? Está claro, profe. Bueno, el acrecimiento se puede hacer constar en cláusulas diferentes del mismo testamento. Me explico. Puede que por allá en la cláusula tercera, Pedro haya dispuesto la finca La Bonita para mi sobrino Carlos. Y dentro del mismo testamento, en una de las cláusulas finales dispuso la finca La Bonita para mi sobrino Ricardo. Entonces observen que ahí está dejando el mismo objeto a 2 personas. Lo que pasa es que lo redactó en 2 cláusulas diferentes, pero deben ser del mismo testamento. Pregunto, ¿qué pasaría si es en diferentes testamentos? Profe, yo creo que revoca, Sí, el último revoca el anterior. Muy bien, Zeneida. Ahí
no puede haber acrecimiento porque lo que dispuso en el último testamento está revocando lo que dijo en el anterior. Ok, bueno. Otro requisito, creo que ya se los había dicho, es que en el testamento expresamente el testador no haya prohibido el acrecimiento. ¿Por qué? Porque es que el acrecimiento opera legalmente, pero el legislador le permite, le da esa libertad al testador de establecer en su testamento en forma expresa que diga que prohíbe que haya crecimiento. Entonces, si la finca tal se la dejé a mis sobrinos A y B y en una de las cláusulas digo que prohíbo el acrecimiento, ahí no puede haber acrecimiento. Pero si yo no lo prohibí y se cumplen todos los requisitos que ya hemos venido analizando, perfectamente pudiera haber acrecimiento. Bueno, vamos entonces leyendo ya algunos articulitos para que ubiquemos el tema en el código y que ya los he ido explicando. Alguien que por favor lea el 1207. Improcedencia del acrecimiento. Este acrecimiento no tendrá lugar entre los asignatarios de distintas partes o cuotas en que el testador haya dividido el objeto asignado. Cada parte o cuota se considerará en tal caso como un objeto separado y no habrá derecho de acrecer sino entre los coasignatarios de una misma parte o cuota. Si se asigna un objeto de dos o más personas por iguales partes, habrá derecho de acrecer. Bueno, entonces ya lo dije que cuando digo el 30% para el uno y el otro 30% para el otro, ahí no puede haber acrecimiento. Tiene que ser que en el 30% de un bien se lo deje a varias personas. En el artículo 1208 nos habla de cómo se puede hacer el llamamiento en diferentes cláusulas. Démosle una leidita, por favor. (1208) Forma de llamamiento. Habrá derecho de acrecer, sea que se llame a los coasignatarios en una misma cláusula o en cláusulas separadas de un mismo instrumento testamentario. Si el llamamiento se hace en dos instrumentos distintos, el llamamiento anterior se presumirá revocado en toda la parte que no le fuere común con el llamamiento posterior. Muy bien. El artículo 1209 habla de coasignatarios conjuntos. Voy a explicar a qué se refiere. Puede que yo puede que yo en el testamento diga, le dejo la finca a la María a los hijos de mi hermano Ricardo y al asilo de Envigado. Entonces, miren, cuando yo me refiero a varias personas de la manera como lo estoy explicando, como lo estoy manifestando, esas personas forman un conjunto, se tienen como si fuera una sola. Entonces, tendrían que faltar los 4 hijos de mi hermano Ricardo, bien porque fallezcan antes que yo, bien porque repudien, bien porque los declaren indignos. Tendrían que faltar los 4 para que pudiera operar el acrecimiento en favor del asilo de Envigado. Ese es el llamamiento conjunto, o digo, tal bien para todos los alumnos del grupo de sucesión testada del viernes de las 6 de la tarde y para María. Tendrían que faltar todos ustedes por cualquiera de las formas que ya expliqué para que esa cuota aumentara la cuota de María. A eso se refiere los coasignatarios conjuntos. Alguien que por favor quiera leer el 1209. Profe dice, los coasignatarios conjuntos se reputarán por una sola persona para concurrir con los otros coasignatarios y la persona colectiva,
formada por los primeros. No se entenderá faltar, sino cuando todos estos falten. Se entenderán por conjuntos los coasignatarios asociados por una expresión copulativa, como Pedro y Juan, o comprendidos en una denominación colectiva, como los hijos de Pedro. Bueno, creo que quedó esto claro. Bueno. Profe, pero yo tengo una duda, pues es que no entendí bien. Entonces, por ejemplo, en ese caso, que se lo dejó, digamos, a a los hijos de Pedro y a la fundación tal, si falta uno de los hijos de Pedro, ¿a quién le corresponde eso? O sea, eso no crecería lo que le corresponde a los otros. Todos los hijos de Pedro Zeneida forman un conjunto, se tienen como una sola persona. Lógicamente, si falta uno de los hijos, pues ya esa cuota va a pasar a los 3 hijos. Pero lo que me refiero es que cuando yo digo los hijos de Pedro y María, para que haya crecimiento en favor de María, tiene que ser que falten los 4 hijos de Pedro. ¿Me hago entender? Es profe, que, o sea, profe, que cuando el testamento dice se los dejo a los hijos de Pedro y a María, ¿le correspondería un 50% a los hijos de Pedro y un 50% a María, o todo por partes iguales? No, 50 y 50. Ah, ya me queda claro. Y 50. Pero ojo, para que acrezca en favor de María, no es suficiente con que falte uno de los hijos de Pedro. Tienen que faltar ellos, los 4, porque se tienen como un conjunto y ese conjunto se tiene como una sola persona. Ahí lo dice muy clara la norma. O le dejo tal bien a todos los trabajadores de mi empresa y a tal institución de beneficencia. Todos los trabajadores de mi empresa se tienen como una sola persona. Lo que pasa es que es un conjunto que se tiene como una sola persona, entendiéndolo, que para que haya crecimiento en favor de la entidad de beneficencia, tiene que ser que falten todos los empleados de mi empresa, todos los trabajadores de mi empresa. Es uno de los ejemplos, es uno de los casos como se puede plantear el llamamiento conjunto. O puede ser simplemente que yo utilice 2 personas. Le dejo tal bien a Zeneida y a Wilson, o le dejo a Zeneida, a Wilson y a una tercera persona. O puedo referirme a un conjunto de personas y a otra persona. Bueno, el artículo 12.10 nos está hablando de algo interesante y es lo siguiente, miren. El acrecimiento, la cuota, el acrecimiento es un derecho accesorio. Es un derecho accesorio, claro. Yo tengo mi propia cuota, porque me dicen la finca La Bonita para Luz Helena y para Zeneida. Yo ya tengo mi cuota en la finca La Bonita. Si Zeneida por cualquier circunstancia no puede recoger su cuota, ese es un derecho accesorio que entra a mi patrimonio. Está creciendo, está aumentando, pero es algo accesorio. ¿Por qué es algo accesorio? Porque está entrando como consecuencia de que Zeneida por cualquier circunstancia no pueda recoger su parte, ¿no es cierto? Entonces, yo necesariamente tengo que aceptar mi cuota, mi parte en la finca, primero. Ya yo miraré si acepto o repudio lo accesorio, el incremento. Lo que no puedo hacer es repudiar el derecho que tengo y después aceptar lo accesorio, que es lo que va a aumentar mi cuota. Léanse, por favor, el 12.10 que habla de esto. Conservación y repudio de cuota. El asignatario podrá conservar su propia porción y repudiar la que se le difiere por acrecimiento, pero no podrá repudiar la primera y aceptar la segunda. Bueno, es como lógico. Miren el artículo 12.13. El artículo 12.13 ya se refiere al acrecimiento que hace relación a los derechos de goce.
Me explico. Ya en clases pasadas, cuando hablé de los legados, les decía cómo yo por testamento puedo constituir un usufructo. Yo puedo dejar el usufructo sobre mi casa tal en favor de 3 tías, ¿no es cierto? Entonces, a medida que se va muriendo una, pues ese derecho de uso y goce va a crecer en favor de las demás. Entonces, de la misma manera, puedo analizar el acrecimiento. Yo no le estoy dejando la propiedad del bien a 2 o 3 personas. Yo estoy diciendo, bueno, le dejo el usufructo a mi tía fulana y a mi tía perana. La que primero fallezca, ese goce y ese uso está aumentando o está acreciendo el de la otra. Entonces, o una pensión periódica, dejo una pensión periódica de tanto para fulana y para sutanita. Entonces, falta la una, entonces esa parte va a crecer en favor de la otra. Léanse, por favor, el 1213 del Código Civil que habla de este tema. 1213, por favor. Acrecimiento en derechos de goce. Los asignatarios de usufructo de uso, de habitación o de una pensión periódica conservan el derecho de acrecer mientras gozan de dicho usufructo, uso, habitación o pensión. Y ninguno de estos derechos se extingue hasta que falte el último coasignatario. Bueno, eso opera relativamente con cierta frecuencia en materia testamentaria. Dejar usufructos, dejar derecho de uso y habitación o pensiones vitalicias, eso ocurre con relativa frecuencia y puede que yo en el testamento diga, le dejo la pensión, dejo tanta plata para mis tías fulana y perana y puede que en una cláusula prohíba el acrecimiento perfectamente, si lo quiero hacer. Pero si no prohíbo el acrecimiento, va a operar el acrecimiento porque el acrecimiento es legal, O sea que es que yo no estoy disponiendo como testadora que haya acrecimiento. El acrecimiento opera por ley. Lo que sí puedo hacer como testadora es prohibir que haya acrecimiento. No sé si me entendieron esta última parte. ¿Me entendieron esta última parte que les estoy mencionando? Yo no la entendí bien, ¿me la podría repetir, por favor? Muchas gracias. Sí, Carlos, vea. El acrecimiento es un derecho que opera en la sucesión testada, pero opera por ley, en virtud de la ley. ¿Qué dice el legislador? Si usted le deja un mismo objeto a 2 o más personas por testamento y una de ellas no puede recoger parte de ese objeto, y no se da y se cumplen pues todos los requisitos que hemos venido analizando, su cuota va a crecer en favor de la de los demás. Ese es el acrecimiento, lo dispone la ley, el legislador. Lo que puede hacer usted, que también se lo permite hacer el legislador, es plasmar su voluntad en el testamento, dejarle el bien a 2 personas, pero en una cláusula decir que prohíbe expresamente el acrecimiento. También lo puede hacer. Usted lo puede prohibir, pero usted no lo constituye porque el acrecimiento opera es por ley, por disposición legal. Listo, profe. Ya me quedó muy claro. Gracias. Bueno. Entonces, así dejamos visto el derecho de acrecimiento que opera con relativa frecuencia en la vida práctica. Repito, puede recaer no solamente sobre legados, sino también sobre herencias testamentarias. Todo mi patrimonio se lo dejo a A y a B. Todo mi patrimonio se lo dejo a la Fundación La Luz y a Carisma. El 80% de mi patrimonio se lo dejo a B y C. Entonces, miren, puedo operar en legados o en asignaciones testamentarias, nunca en una sucesión intestada. Zeneida, cuando leyó el artículo empezando la clase, puso un ejemplo que es válido.
y voy a hacer un comentario sobre eso. Zeneida dijo, somos 2 herederos, fallece uno de los herederos, lógicamente a mí me va a tocar más, va a haber un aumento en la herencia. Algunos tratadistas, por ejemplo, en el libro de sucesiones de Jorge Parra Benítez, a ver, desde el punto de vista práctico, para que me entiendan, desde el punto de vista práctico, lo que dijo Zeneida, lo pudiéramos llamar como un acrecimiento, desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque si somos Zeneida y yo hermanas, ojo, yo no tengo descendientes y yo fallezco, por ejemplo, yo fallezco antes que el papá, Zeneida y yo hermanas, y yo fallezco antes que nuestro padre, o yo repudio, o a mí me declaran indigna o desheredada. Acuérdense que esos son los 4 eventos en que opera la representación. Si yo no dejé descendientes, no va a haber representación. Entonces, lógicamente, a Zeneida le va a tocar más plata en la sucesión de nuestro padre. Ahí pudiera uno decir hay un acrecimiento. Desde el punto de vista práctico, sí lo hay, sí lo hay. Se le aumenta la cuota de la herencia a Zeneida. Pero repito, este acrecimiento del que estoy hablando es exclusivo de la sucesión testada, porque es cuando por testamento dejo un objeto mínimo a 2 o más personas. Pero lo que planteó Zeneida es viable, pero desde el punto de vista práctico. No me lo confundan con el derecho de acrecimiento que les acabo de explicar. ¿Quedó claro o no? Muy claro, profe. Zeneida, ¿te quedó claro? Que lo expusiste bien empezando la clase, sí. Pero yo te dije más o menos estás como tibia, porque es que realmente este acrecimiento es una figura muy distinta. Pero ojo, ténganlo en cuenta, sucesión intestada. Primer orden hereditario, cuando somos varios hermanos y por ejemplo hay uno que falleció antes que nuestro padre y no dejó ningún descendiente, esa cuota va a aumentar la de los demás, pero nada que ver con este acrecimiento. Bueno, entonces ¿les parece si repasamos derecho de transmisión y derecho de representación? Profe, una dudita de este tema antes de pasar, y es, Sí. si por ejemplo se deja algo a 4 personas y una fallece, entonces eso de esta persona acrecienta lo de las otras 3 por partes iguales. O el testador también puede decir, digamos, porque en qué porciones aumenta o no. A ver, lo que pasa es que acuérdese que yo no pude haber dicho que le dejaba una tercera parte a usted, otra tercera parte a fulano y otra tercera parte a sutanito, porque ahí estoy hablando de herederos de cuota y cada cuota se tiene como un objeto diferente. Entre herederos de diferentes cuotas no puede haber acrecimiento, pero si le dejo el bien a A, a B y a C, se supone que es por partes iguales. Entonces, si A, por ejemplo, por cualquier circunstancia no puede reclamar su parte, ¿no es cierto? Y se reúnen y se dan o se cumplen todos los requisitos del acrecimiento, esa parte se va a distribuir entre partes iguales entre los otros 2 que quedan. Sí, señora. Bueno. Miremos el derecho de transmisión. ¿Quién recuerda qué es el derecho de transmisión? ¿Quién puede hablar así en términos generales? Los que ya vieron transmisión, ¿quién puede hablar sobre el derecho de transmisión? A ver, los escucho. A ver, Aguilar, usted que vio intestada conmigo el semestre pasado y que la veo por aquí en la foto. ¿Qué recuerda usted sobre transmisión? Jessica. Señora. Cuéntenos, a ver, ¿qué recuerda usted sobre el derecho de transmisión que vimos el semestre pasado? A ver, si no estoy mal,
si no mal recuerdo, es el derecho que tienen pues los herederos. A ver, los herederos del heredero. ¿Sí me hago entender? Por Pues decir. lo que yo sí le entiendo, pero necesito es que le entiendan los demás. Ponga un ejemplo a ver donde usted considere que haya transmisión. Ponga con un ejemplo, explíquelo. A ver, por decir, yo, mi papá, yo soy heredera de mi papá y yo tengo un hijo, pero yo morí antes de... Antes, ojo, antes. Ah, no, después, Sí. pues sin haber como adquirido esa herencia. Entonces mi hijo empieza, pues como que me adquiere esa herencia. Bueno, sí. ¿Sí me hago entender más o menos? Yo sí le entendí. Yo sí le entendí. Profe, Entonces vamos, ¿qué hay? seguidas. ¿Qué qué? Cuando hay dos muertes que son como seguidas y el primer heredero no alcanza al derecho de, pues Tercero. El primero no, el segundo heredero. Ah, El segundo heredero no alcanzó a ejercer el derecho de opción. Sí, tienen la noción general. Repasemos la transmisión. Que aceptar o repudiar la herencia. ¿Cómo? Que no alcanzó a ejercer el derecho de opción, a aceptarlo o repudiar la herencia. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces repasemos pues la transmisión, que ahora por allá alguien dijo que no tenía clara la transmisión y es importante que nos quede esto claro. El derecho de transmisión, ¿o qué es la transmisión? La transmisión es una forma especial de heredar. Es una forma especial de heredar porque tienen que acontecer ciertas circunstancias para poder heredar por transmisión. El derecho de transmisión está consagrado en el artículo 10.14 del Código Civil. Opera en cualquier clase de sucesión. Esto es muy importante. Puede darse en una sucesión intestada como testada. Opera en materia de legados también. Y se puede dar en cualquiera de los 4 primeros órdenes hereditarios. Si vamos a descomponer la transmisión, en la transmisión tenemos primero un causante. En segundo lugar, tenemos un heredero o legatario de ese causante que fallece después y en vida no alcanzó a ejercer el derecho de opción, es decir, no alcanzó a aceptar la herencia o a repudiarla. En tercer lugar, tenemos los herederos del segundo causante. Entonces, tenemos primer causante, segundo causante, que debe ser heredero o legatario del primer causante. La doctrina lo denomina transmisor. Y en tercer lugar, tenemos los herederos del segundo causante. Como bien lo dijo Jessica, el papá falleció primero, ella fallece después sin haber ejercido el derecho de opción. Si ella tuvo un hijo, ese hijo, observen, como hay dos sucesiones desde el punto de vista práctico, entonces, el hijo de Jessica va a abrir la sucesión de ella y va a heredar directamente o por cabezas. Pero el hijo de Jessica puede perfectamente entrar a heredar en la sucesión del abuelo, que es el papá de Jessica, por transmisión. Yo hago un paréntesis, miren, yo no sé por qué el derecho de transmisión no lo maneja mucho la gente en la práctica. Yo creo que es por desconocimiento. Yo he visto mucho demandas de sucesión donde confunden transmisión con representación y nada que ver lo uno con lo otro, no tiene nada que ver lo uno con lo otro.
E inclusive he visto jueces, pareciera que se les hubiera olvidado la transmisión. Y la transmisión es muy importante porque mire, ¿cuánta gente con derecho a heredar en una sucesión por transmisión no lo habrá hecho? Simplemente porque no tuvo una buena asesoría. Yo les voy a cambiar el ejemplo de la transmisión en otro orden hereditario, porque es que cuando a mí me lo ponen en el primer orden hereditario, como lo planteó la compañera Aguilar, yo la capto muy fácil, pero los voy a poner a pensar un momentico. Resulta que don Juan está casado con doña María y tienen un hijo. Ese hijo no tiene descendientes, simplemente está casado con Ana. Se muere Juan, después se muere el hijo y no había ejercido el derecho de opción. Díganme quién o quiénes entran por transmisión en la sucesión de Juan. La esposa del hijo de Juan. Sí, ¿y quién más? La mamá de Juan. Perfectamente, Julio, perfectamente. ¿Cuál es la clave aquí? Yo debo analizar en qué orden hereditario quedó el segundo causante. Regla de oro, no se les olvide. Si lo entienden, lo van a saber aplicar. Tengo que saber en qué orden hereditario quedó el segundo causante. El segundo causante fue el hijo de Juan. Estaba casado con Ana y le sobrevivió su mamá, segundo orden hereditario. Entonces, su esposa y su mamá tienen derecho a reclamar su cuota en la herencia de Juan. Miren lo interesante de la transmisión. Bien importante que es esta figura. ¿Está quedando claro? ¿Hay alguna pregunta? La persona que dijo ahora que no tenía clara la transmisión, ¿ya está aclarando el concepto, aclarando dudas o tienes algo para preguntar? Te escucho. O los escucho, pues, en términos generales. Profe, recuérdeme algo, porfa, que es que no recuerdo. Aquí el heredero del segundo causante entra en la sucesión del abuelo o primero se tiene que tramitar la sucesión del abuelo y después la del hijo. Muy bien, y a eso iba, Para poder entrar por transmisión en la sucesión del abuelo, volvamos al ejemplo de Jessica. El hijo de Jessica, para poder heredar por transmisión, tiene que aceptar primero la herencia de Jessica. Desde el punto de vista práctico, esto significa que primero se tiene que hacer reconocer en la sucesión de Jessica para luego abrir la sucesión del abuelo. Porque es que los únicos procesos de sucesión que se pueden acumular en uno solo son los de ambos cónyuges o varios o compañeros permanentes, no más. Entonces, desde el punto de vista práctico, aquí hay dos sucesiones. La sucesión de Jessica, el hijo entra a cobrar, a reclamar lo que le toca en la sucesión de Jessica. Primero tiene que aceptar la sucesión de Jessica para luego abrir y entrar en la sucesión del abuelo. Si él repudiara lo que le corresponde en la sucesión de Jessica, no puede aceptar lo que le pudiera corresponder en la sucesión del abuelo. Y eso tiene lógica. ¿Por qué? Miren, ¿qué es lo que se le está transmitiendo al hijo de Jessica? El derecho de opción que no alcanzó a ejercer Jessica en la sucesión de su papá. Porque es que ese derecho de opción está dentro del patrimonio de Jessica. Como yo no usé ese derecho de opción, se lo estoy transmitiendo a mi hijo. Entonces mi hijo tiene dos derechos de opciones. ¿Cuáles? El propio que la ley le otorga frente a su causante inmediata, que es su mamá. ¿Y cuál otro derecho de opción tiene? El que su mamá le transmitió, que ella no alcanzó a ejercer frente a la sucesión del abuelo.
¿Quedó claro esto o no? ¿O hay alguna pregunta? Profe, está claro. Bueno. Más claro. Manejemos la transmisión en materia de legados, importantísimo. Yo otorgué testamento y dije que el carro tal, de placas tal, matrícula tal, se lo dejaba a mi amigo Luis. Yo fallecí hace 2 meses y mi amigo Luis me siguió así rapidito. Y entonces él no alcanzó a ejercer el derecho de opción. Perdón, supongamos que no alcanzó a iniciar la sucesión mía. Ahí, los herederos de Luis, si dejó pues herederos, de cualquiera de los 4 órdenes hereditarios, pueden reclamar ese vehículo en mi sucesión por el derecho de transmisión. Porque la transmisión opera en legados. En cambio, la representación no opera en legados. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, compañeros? No, profe, todo muy claro. Bueno. Lo estamos terminando de asimilar. Pero sí. ya. No, pero ¿te quedó claro, Julio? ¿O tienes alguna inquietud? No, ya me quedó claro. Solo que se queda un ratito uno pensando. Es que la transmisión lo pone a patinar a uno. Yo soy sincera, yo se los digo. En la vida práctica, la transmisión lo pone a uno a patinar. La representación no, la representación la advierte uno de una. Repasemos la representación. A ver, ¿quién de ustedes que haya visto ya representación quiere como hablar de la representación? Los escucho. Mientras yo descanso mi gargantica 2 minutos. ¿Quién quiere hablar de representación? A ver, los escucho. No creo que se les haya olvidado tan rápida la representación, tan rápido. A ver, representación. Los herederos fallece antes del causante, entonces los herederos de él entran a representarlo. Cualquier heredero, perdónenme. Melissa, cualquier heredero. Los forzosos. Los forzosos. O sea que según eso, dígame primero en qué orden, en todos los órdenes hereditarios operará la representación en la sucesión intestada. Primero y segundo. No, señora, primero y tercero. Entonces, bueno. Empecemos a repasar concepticos. La representación, Sandra, ¿tienes algo para decir? No, profe, que eran primero y tercer orden. Bueno, entonces, representación. La representación, como norma general, aunque hay algunos tratadistas que dicen que no tiene excepción, yo enseguida les explico por qué otros dicen que sí, y les comparto pues mi humilde concepto. La representación solo opera en sucesión intestada. Eso lo dice categóricamente, lo dicen casi todos los tratadistas. Dicen que en una sucesión testada nunca puede haber representación. Lafon Pianeta, Pedro Lafon Pianeta, Eustorgio Mariano, conceptúan que excepcionalmente en una sucesión testada, cuando estoy en el primer orden hereditario y frente a las rigurosas, sí puede haber representación. Y les pongo el ejemplo. Miren, yo tengo 2 hijos y otorgué testamento y dispuse. Le dejo a mi hijo Andrés en pago de su legítima rigorosa tal bien. Y a mi hijo Carlos en pago de la misma asignación otro bien. Resulta y acontece que mi hijo Andrés falleció antes que yo. Yo no alcancé a variar el testamento. O lo declararon indigno o repudió. Entonces, si ahí no hubiera representación, habría un acrecimiento en favor del otro hijo. Pues no, señores, ahí sí hay representación. ¿Por qué? Así haya testamento, estoy frente a un heredero forzoso
y estoy frente a la asignación forzosa, que es la legítima rigorosa. Entonces, miren, repito, la Fompianeta, Eustorgio Mariano dicen que excepcionalmente en una sucesión testada sí puede haber representación, no en el tercer orden, no cuando le dejo a hermanos, pero cuando le dejo a hijos que son forzosos y les dejo la rigurosa, que es una asignación forzosa, sí hay representación, porque entonces el hijo Andrés, que falleció antes que yo, va a reclamar perfectamente esa casa que se le adjudicó al papá, pero que el papá falleció antes que el papá, o sea que el abuelo de él la va a reclamar por representación. Entonces, miren, yo personalmente disiento de la gran mayoría de tratadistas que dicen que ahí no hay representación y estoy en una sucesión testada. Entonces, comparto a los poquitos que sostienen que excepcionalmente sí puede haber representación, sucesión testada, repito, primer orden hereditario frente a las legítimas rigorosas no más, porque cambio el ejemplo. Si yo a mi hijo Andrés, yo en el testamento dije que le dejaba un legado imputable a la parte de libre disposición y mi hijo Andrés falleció antes que yo, ahí sí no hay representación. Ahí sí no hay representación. ¿Por qué? Porque es que le estoy dejando un legado, le estoy dejando la parte de libre disposición. Repito, hay representación frente a la asignación forzosa de la rigorosa. No sé si les quedó claro lo que les acabé de explicar. Los escucho, ¿les quedó claro? O a ver, ¿o alguien tiene alguna inquietud? Profe, claro. Bueno, entonces continuemos. Representación opera solo en el primero y en el tercer orden hereditario. Nunca opera en legados, nunca, nunca. Esa es una de las diferencias importantes entre transmisión y representación. La primera vimos cómo se operaba en legados, la representación no. Y opera en línea descendiente. Cuando a mí me dicen que la representación opera en línea descendiente, pues yo lo veo muy claro cuando me hablan de ella en el primer orden hereditario. Pero cuando me dicen que es que la representación también opera en el tercer orden hereditario, yo pues si no lo analizo bien pudiera brincar y decir, ¿cómo así? Si es que los hermanos del causante no son descendientes, están en línea colateral u oblicua. Pues si opera en línea descendiente, porque es que hay que entender que la representación opera en el tercer orden es frente a los hermanos y frente a los descendientes del hermano del causante. Repito, Abel tiene un hermano, Pedro. Pedro es hermano de Abel. Y también Abel tuvo otra hermana, Ana. Resulta que Pedro había fallecido antes que Abel. El descendiente más inmediato de Pedro, el hijo que hubiera tenido Pedro, que viene a ser sobrino de Abel, hereda por representación perfectamente. Entonces, miren que sigue jugando el concepto de que es que la representación opera en línea descendiente. Ojo, no todos los descendientes, no podemos meter por representación toda la línea descendiente al paseo. Si hay un hijo y un nieto, si yo tengo un hijo y un nieto, y yo fallecí antes que mi papá, mi hijo entra por representación a la sucesión del abuelo. El bisnieto no entraría. Para que subiera el bisnieto a representarme, tendría que ser que estuviera vacante el puesto del nieto. Entonces, miren, la representación opera en línea descendiente, pero no toda la chorrera descendiente, no todos los nietos, ni todos los bisnietos, ni todos los tataranietos. Entra el descendiente más inmediato. Por eso acuérdense que en la representación hay un causante, hay un representado,
que dejó su puesto vacante, dejó su silla vacía, bien por premuerte, falleció antes que el causante. Indignidad, repudio o desheredamiento. Entonces, como yo no puedo entrar a la sucesión porque mi puesto está vacante, entra mi descendiente más inmediato a representarme en la sucesión del causante. Por eso se llama representante. Él me está representando a mí porque yo, por cualquiera de estas razones, no puedo reclamar la cuota en la herencia. ¿Quedó clara esta parte, muchachos? Sí, profe. Bueno. Miren que quien hereda por representación habíamos dicho que heredaba por qué. ¿Cómo se llama ese término? ¿Quién lo recuerda? A prorrata, profe. No, mi niña, tiene otro nombre. Empieza por E. E de enano. El que hereda por representación hereda por qué, como dice el legislador. Hereda por estirpe, no se les olvide. ¿Y qué quiere decir heredar por estirpe, Zeneida? ¿Qué te acordás del semestre pasado que les enseñé, que hicimos tallercitos? Ay, profe, no me acuerdo. ¿Quién se acuerda de pronto? A ver, de los 17 de casi 40 de este grupo que están en esta reunión, ¿quién, si ya vio la representación, nos puede explicar desde el punto de vista práctico qué significa heredar por estirpe? Profe, no sé si me equivoque, pero es cuando yo heredo por estirpe si yo soy el hijo de mi padre. Sí, pero si su papá tuvo 2 hijos y usted falleció antes que su papá, ¿qué significa que sus hijos, nietos de su papá, hereden por estirpe? Desde el punto de vista práctico, ¿qué significa eso? Profe, que la cuota que le tocaba a ese representado se divide por cabezas entre los las personas que están representadas. Sí, señor. Sí, señora. Muy bien, Laura. La cuota del representado se divide por partes iguales entre sus representantes. Pongo un ejemplo. Pedro tuvo 2 hijos, A y B. A tiene a su vez 2 hijos, A1 y A2. Hay una herencia de 200 millones. ¿Cuánto le toca a cada hijo? Sucesión intestada, ¿cuánto le tocaría a cada hijo? Ojo, pues, ojo. Esto lo tienen que saber hace rato. Sucesión intestada, hay 2 hijos y hay una herencia de 200 millones. ¿Cuánto le toca a cada hijo? De a 100, porque les toca De a por cabeza. 100, muy bien. Como ese hijo falleció antes que el papá, su cuota, o sea, esos 100 millones, lo van a recibir sus hijos por estirpe, o sea, que a cada uno le va a tocar de a cuánto, pregunto. De 50 millones. Profe. De a 50 millones. Eso significa heredar por estirpe. Repito, la cuota del representado se divide por partes iguales entre sus representantes. Muy bien. Profe, asimismo es en transmisión. Sí, también. No se utiliza el término de estirpe, pero es lo mismo, claro. En el caso de Ana, esposa, y la mamá entran en la sucesión de Juan, entran por transmisión, la cuota se divide por partes iguales entre ellos. Sí, bueno. ¿Qué otra cosita les iba a decir yo acá que es importante? Vea, me devuelvo a la transmisión. Es que esto tiene mucha información y hay cositas que se le quedan a uno cabitos sueltos, como decía mi madre. Hay una figura que excluye la transmisión y es la tal colmoriencia o colmuriencia. ¿Quién recuerda en qué consiste esa figura que nos la enseñaron a todos desde por allá, desde cuando vimos personas? ¿En qué consiste la colmuriencia? ¿Quién recuerda Profe, algo? consiste
Sí, pues yo creo recordar que consiste en que tanto o sea, el causante, el que iba a heredar y el heredero, los dos mueren en un mismo accidente, supongamos, y entonces no se puede definir quién murió primero, si el uno o el otro. Perfecto, perfecto. Léase, por favor, usted misma, si es tan amable, el artículo 10-15. Leámoslo, por favor. Yo les cuento una historia de la vida real, casi telenovelesca, pero muy interesante. Léaselo, por favor, el 10-15. Sí, señora. Dice, si dos o más personas llamadas a suceder una a otra se hallan en el caso del artículo 95, ninguna de ellas sucederá en los bienes de las otras. Bueno, resulta que la conmoriencia, otros dicen con U, pero aquí está con O. La conmoriencia excluye la transmisión. Y miren que tiene lógica, porque si no se pudo establecer quién falleció primero, si el papá o el hijo, entonces no puede haber transmisión. Pero resulta que es una presunción legal, o sea, que admite prueba en contrario. Miren esta historia, es de la vida real, esto no es telenovela rosa. En la época de Pablo Escobar aquí en Medellín, iba en una avioneta el papá y el hijo. Al parecer el papá, el señor, era muy adinerado, el hijo no tenía descendientes y estaba casado, pongámosle nombre a la esposa, Rita. Ellos se accidentaron en la avioneta por allá por los lados del Chocó y el señor, el platudo, quedó muerto instantáneamente y el hijo quedó muy mal herido. Al hijo lo lograron auxiliar, pues creo que de una comunidad de estos indígenas, en Vera o no sé cuál. Algunos miembros de esa comunidad lo alcanzaron a auxiliar, el señor sobrevivió, el hijo sobrevivió unas horas después, pero pues murió desangrado. Un abogado X, una persona pues de mucha trayectoria en este cuento, lo contrató o le consultó la esposa del hijo, Rita, le dijo, doctor, mi suegro era un hombre muy adinerado, yo no tendré derecho a heredar nada ahí. Entonces él en principio pues le explicó la figura de la conmoriencia, le dijo, pues en principio no, porque se presume que papá y hijo fallecieron en el mismo instante, la única manera sería que de pronto el hijo hubiera fallecido después, así hubiera sido media hora, unos segundos después, unos minutos después. Si se lograra demostrar que su marido falleció después que el papá, pues ahí tendríamos transmisión y ahí sí se pudiera alegar la transmisión y usted reclamar una platica en la sucesión de su suegro. Pues sí, señores, ¿cómo les parece? Pues que donde hay plata de por medio, interés económico, la señora le dijo al abogado, bueno, no, vaya, investigue. El abogado se desplazó al sitio del accidente. Era un sitio pues muy selvático, muy boscoso, muy agreste y con tan buena suerte que efectivamente los indios pues pudo comprobar que el hijo falleció fue unas horas después y que estos indios lograron auxiliarlo. Entonces, mire, al abogado le fue muy bien y a la señora le fue más bien todavía, porque pudo entrar por transmisión en la sucesión del suegro. Miren la importancia del derecho de transmisión. Bueno, a ver qué más les cuento de esta historia. ¿Qué dudas? Bueno, díganme qué dudas les quedó sobre acrecimiento. Repasamos transmisión y representación. Yo el semestre pasado, los que vieron Intestada conmigo, tuvimos la oportunidad de ver la transmisión y la representación, pero quise pues volver sobre el tema porque nos sobra. A ver si les quedó alguna inquietud, tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario, algún aporte. Profe, es que yo creo, es que pues a mí también se me confunden, pero pues aquí mirando como pues las dos
Yo creería que entonces en el derecho de representación entran los descendientes del primero y del tercer orden, mientras que en el de transmisión entran los herederos. Es que en la transmisión entra cualquier clase de heredero de cualquier orden del segundo causante. Así de sencillo. Miren que en el ejemplo del hijo que estaba casado con Ana, ¿quiénes van a entrar por transmisión en la sucesión del papá del hijo? Entra Ana y entra la mamá del hijo. En cambio, en la representación solamente entra el descendiente más inmediato, primer orden. Tercer orden, el descendiente más inmediato del hermano del causante. Entonces no nos podemos confundir. Representación línea, solo descendiente y solo primero y tercer orden hereditario. Transmisión, como opera en cualquier orden hereditario, puede ser cualquier heredero de los 4 primeros órdenes hereditarios. Es que no hay cuándo confundirse. Lo que pasa es que, repito, por desconocimiento de la transmisión, mucha gente la confunde con la representación, pero analice y verá usted las dos figuras. Con los requisitos que les repasé, no tienen cuándo confundirse. No tienen cuándo confundirse. Ahora les hago una preguntita. Vimos pues que la representación opera en los 4 eventos que les cité. Pregunto, ¿hay uno de esos 4 eventos en los cuales no puede haber representación nunca jamás en el tercer orden hereditario? ¿Quién me dice cuál y por qué? Y tienen todo el conocimiento para contestarme esto, porque yo ya he hablado mucho, hemos hablado de una cosa, de la otra. Repase la pregunta, por favor. Hay 4 eventos en los que opera la representación. Dígame usted cuáles son, Karen. Repasémoslos. Bueno, uno es cuando se muere, o sea, los herederos obligatorios del causante como tal. O sea, el nieto al abuelo. Venga, venga, está muy enredadita, no se me enrede tanto porque... A ver, bueno, la representación es cuando, bueno, primero que todo, son herederos obligatorios. Herederos obligatorios, y cuando usted me dice herederos obligatorios, ¿a qué se refiere, Karen? Porque yo no lo entiendo. Son cuando son ascendientes y descendientes. Ojo, entonces, no, mi niña. Ojo pues, los más próximos. Con cariño y con respeto la corrijo, para que no se me quede con ese error. Representación no opera sino en el primero y tercer orden hereditario. En el primer orden hereditario, usted de pronto lo que querrá decir es herederos forzosos. Sí. Pero mire que en el tercer orden no hay herederos forzosos, porque los hermanos son siempre herederos voluntarios. Entonces, ahora retome otra vez lo que me iba a decir. Por ejemplo, con los hermanos, el de representación serían los sobrinos. Sí. Si el hermano no estuviera, sí, entonces los sobrinos. Está bien, Karen. Entonces vuelvo y hago la pregunta. Los 4 casos en que opera la representación son ¿cuáles? Premuerte, indignidad, desheredamiento y repudio. Esos son los 4 eventos. Hay uno de esos, el que no puede operar la representación en el tercer orden. ¿Cuál y por qué? Premuerte, indignidad, repudio. ¿Y cuál fue el otro, profe? Y desheredamiento. Todos concentraditos. Yo no les puedo creer que no me sepan contestar esto tan mamey, como se dice. Esto está de bola a bola. Esta preguntita para un preparatorio oral me encantaría. A ver, Laura.
No sería cuando, como en los hermanos están los carnales y los medios, cuando se trata de los medios. No, ojo, no me han captado la pregunta. Hay 4 eventos en los cuales opera la representación. Ya se los acabé de decir. Pero en uno de esos eventos nunca puede haber representación en el tercer orden. Díganme en cuál y por qué. Profe, el desheredamiento. El desheredamiento. Desheredamiento. Muy bien. Y compléteme el concepto. ¿Por qué, Zeneida, no puede haber representación por desheredamiento en el tercer orden? ¿Por qué? No, profe, hasta ahí llegué. No, no. Ay, Profe, no. no Porque puede sí. haber representación. Porque no hay herederos. Porque lo saca simplemente de toda facultad de poder reclamar algo. No, Porque son voluntarios. Está en el testamento. ¿Porque son qué? Voluntarios. Muy bien. Porque el desheredamiento solamente opera frente a qué clase de herederos. Forzosos. Forzosos. Esa es la razón. Es que yo nunca puedo desheredar a un hermano. Yo desheredo a los forzosos. ¿Y cuáles son los forzosos? Repasemos. Los descendientes más próximos y los Sí. ascendientes más próximos. Sí, señora. Muy bien. Todos los demás son voluntarios. Entonces, ¿cómo puede haber representación por desheredamiento en el tercer orden si yo nunca desheredo a un hermano? Y en el tercer orden están los hermanos. Y la representación en el tercer orden puede caber por premuerte, por repudio o por indignidad, pero nunca por desheredamiento. En cambio, en el primer orden sí puede caber la representación en cualquiera de los 4 eventos, porque es que los descendientes más inmediatos son herederos forzosos o legitimarios. Y miren otra cosita que les completo el concepto. El nieto, voy a hablar del nieto, pudiera ser un bisnieto también, pero hablemos del nieto porque es como lo más común. El nieto, cuando entra a heredar por representación en la sucesión del abuelo, se convirtió en un heredero forzoso legitimario. Entonces, cuando el cliente llega donde ustedes, es que fuimos 10 hermanos y la vamos a contratar para hacer la sucesión del papá nuestro que ya falleció. Pregunten, ¿alguno de los hermanos falleció antes que el papá? Porque es el evento más común de la representación, la premuerte. Sí, 2 hermanos fallecieron antes que mi papá, pero eso hace muchos años. Pregunten, ¿hay algún descendiente? ¿Usted tiene algún sobrino, hijo de ese hermano que falleció antes que su papá? Sí, pero el que tiene que ver ahí, ¿qué tiene que ver? Se convirtió en un heredero forzoso. Ese nieto, repito, cuando hereda por representación es forzoso. Y si se hace un testamento y se deja a ese nieto que hereda por representación por fuera del testamento, ¿con qué se puede venir ese nieto si ya se tramitó la sucesión? Pregunto. ¿Con qué se puede venir? Con petición de herencia. Acción de petición de herencia. Muy bien, muy bien. Entonces miren que son concepticos que yo los tengo que empezar a entrelazar. Es que esta materia todo está concatenado, todo, todito, todo. Esto es como una telaraña, lo uno está relacionado con lo otro. Entonces miren, yo no puedo decir nunca que es que un nieto no es heredero forzoso. Si mi papá si hay abuelo, papá e hijo, el nieto no es heredero forzoso frente al abuelo. Pero ojo, si falta el papá y hay representación, el nieto se convirtió en un heredero forzoso. Y miren que los sobrinos, tercer orden hereditario, no son forzosos porque en el tercer orden hereditario ya ustedes saben que no hay forzosos. Pero el sobrino
Los sobrinos tienen un orden para ellos solos, que es el cuarto orden, pero los sobrinos también pueden heredar en el tercer orden por representación. En el tercero, solo por representación. En el cuarto, heredan por cabezas o directamente. ¿Alguna inquietud, muchachos? Profe, en la transmisión opera si hay desederamiento. No, mi niña, nada que ver con transmisión, nada. Es que repase los conceptos que les di de representación y transmisión para que no se enreden. En la transmisión solamente hay posmuerte y el no ejercicio del derecho de opción, no más. No más, para que no se enreden con eso. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, muchachos? Bueno, esto fue una clase como la de esta mañana. 17, 18, 19 personas. Yo espero, yo no sé qué estarán haciendo todos los demás. Muy respetable, eso ya es asunto de cada quien, pero parece que ya pues están dando por terminado esto. Y Ave María, qué pesar, porque es que mire, es que no, yo no debo pensar solamente en que ya tengo la materia casi ganada, no. Yo debo pensar con otro criterio. ¿Cuál? Esta información la necesito para poder salir a la calle con unos conocimientos mínimos y básicos. Pero parece que no todo el mundo piensa así, eso sí ya se lo dejo a criterio de cada quien. Bueno, hablemos de una cosita, compañeros. Ya falta el último seguimiento, el final, ya no sé si se dieron cuenta, está programado para el 4 de diciembre. Ya estamos pues a puertas de terminar esto. Ojalá se acabe este año lo más rápido posible, pero lamentablemente creo que el que sigue lo vamos a empezar muy parecido. Pero yo sí necesito que este se me acabe rapidito, rapidito, no a la hora que se acabe. Bueno, entonces retomo. Nos falta un último 15%. ¿Les parece? ¿Hacemos un tallercito tipo examen práctico o se hace taller entre 3 personas práctico? Díganme, ¿qué les parece más práctico para ustedes? Valga pues la redundancia. Hago examen práctico de orden hereditario, de porción conyugal, taller práctico en interactiva, o hacemos por grupos y me mandan información para mandarles el taller. Creo que a mí me gusta más por grupos, no sé los compañeros, pero yo creo que aprende más uno cuando lo hace así por grupitos. Sí, profe, además no tiene uno como el afán del tiempo y puede como analizar mejor. Bueno, muy bien. Entonces, volvamos a hacer el mismo paseo que hicimos en el segundo 15%. Organícense en grupos siquiera de 4 personas, para que a mí no se me dificulte mucho, pues, porque es que son bastantes, y lo mismo estoy haciendo con el otro grupo de testada. Organícense, yo no los obligo, si pueden 4 o 3. Si alguien me dice, quiero trabajar solo, pues no hay problema. Empiecen a mandar, ustedes todos tienen mi correo, me empiezan a mandar los nombres de los integrantes del grupo y por favor coloquen su sesión testada de la noche, porque es que yo no me sé todos estos nombres de memoria, no me los sé, entonces me demoro buscando. Hay unos que yo sí sé, yo identifico aquí, pues por ejemplo aquí hay caras que yo ya sé, pero hay unos que están de día y de noche, entonces les pido el favor, me empiezan a mandar los grupitos, puede ser a partir de mañana, los integrantes a mi correo, para yo empezar a mandarles el temita, ¿les parece? Listo, profe, de una. Bueno, listo, voy a llamar a lista solamente por curiosidad. Carolina Valencia, Jessica Gudelo, Presente, profe. Aristizábal, Camila Aristizábal, Javier Arango, Andrés Araque. Presente, profe. John Ariel Muñoz, Jenny Bravo,
Laura Cárdenas, por aquí la vi. Laura Melisa. Presente. Juliet de Chavarría. Profe, presente. Carlos Espinal también está por acá. Sí, profe, presente. Daniel Garcés. Profe, presente. Karen Gaviria. Zeneida Profe, Hernández. presente. Zeneida Hernández, Cristian Jaramillo, Julio Lucero. Presente, profe. Profe, buenas noches, presente. Steven Maldonado. Profe, buenas noches, presente. Bueno, Yosimar, Viviana Orrego, creo que sigue sin poderse conectar. Sandra Ortega. Presente, profe. Fabián Ospina. Edwin Palacio. Juan Camilo Palacio. Catalina Peláez. Quiseno. Jennifer Restrepo. Presente, profe. Ruth Ríos. Presente, profe. Rodríguez Daniel. Estefanía Toro. Presente, profe. Walter David. Valentina Vanegas. Wilson Vélez e Isabel Cristina Yepes. Muy bien, son Profe, 36. el compañero Wilson sí se encuentra, sino que no tiene audio. Bueno, muy bien, 36. Y aquí hay 18 personas en esta reunión y de pronto 2 o 3 que puedan tener problema con el audio, con algún asunto. O sea que la inasistencia pues es tremenda. Ya repito, eso es problema de cada quien.